Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más en este hermoso día. Vamos a dar inicio a el mensaje de este día que Dios ha dado para compartir a su pueblo. Después de haber alabado, adorado al Señor, ahora vamos a entrar en la palabra, la que nos da la fuerza, la que nos alimenta, la que necesitamos para vivir. Vamos a meditar en este mensaje, pero no sin antes hacer una oración, ponernos en las manos del Señor. Y todos ustedes que nos están mirando, que me están mirando ahí a través de este video, les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar en reverencia al Señor. Vamos a pedir su dirección y que Dios los bendiga. Gracias por estar mirando este video. Sé que Dios les va a hablar. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, agradeciéndote, Padre, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Ahora, mi Dios, aquí me encuentro en este momento, dispuesto a compartir tu palabra, ese mensaje que me has dado, Señor. Te pido que unjas mis labios, que tú traigas a mi mente, Señor, y en mi boca pongas todo lo que se tenga que dar, pues tú eres, Señor, el que haces posibles todas las cosas. Yo solamente soy un instrumento en tus manos y quiero ser un instrumento útil, de honra, para tu gloria, Señor. Úsame. Me deposito en tus manos y te pido por todos aquellos que en este momento están ahí ya listos para mirar esta predicación, este video, y a los que están aquí presentes, que tú, Señor, pongas vallado alrededor nuestro y alrededor de mis hermanos o aquellos que estén mirando este video, para que el diablo no tome ventaja y podamos estar conectados contigo, Señor. Que no haya disturbación. Pon vallado, Padre. Nos ponemos en tus manos y, Padre, háblanos, habla a nuestros corazones. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título del mensaje que Dios me ha dado para darle a se titula La bendición es el fruto de las obras de la fe. La bendición es el fruto de las obras de la fe. Esto es algo que yo en lo personal, cuando meditaba en la palabra, aprendí varias cosas. Una de ellas, que ciertamente Dios es el que nos da la bendición. Pero esa bendición nos viene no porque tú te la ganaste, porque creas que eres bueno. No, esa bendición es el fruto. Oiga, es el fruto de las obras de la fe. ¿Qué es fe? Sinónimo de creer. La fe produce obras. La fe es la que necesitamos junto con las obras para poder ser bendecidos por Dios. Porque aunque Dios quiera bendecirnos, si nosotros no tenemos la fe, no vamos a poder ser bendecidos. Ahora, si tenemos la fe, pero no obramos, es lo mismo. Entonces, el título de la predicación es La bendición es el fruto de las obras de la fe. En este mundo, hermanos, todo ser humano quiere ser bendecido.
quiere ser prosperado y se afana de todas las cosas y se afana de muchas formas para lograrlo, porque él quiere hacer muchas riquezas. Piensa que esas riquezas lo van a hacer feliz. Y todo el ser humano que no tiene el conocimiento de Dios, que no ha entendido la Escritura, tiene esa mentalidad. Pero hoy vamos a aprender muchas cosas. Una de ellas vamos a ver qué nos dice en Lucas, capítulo 12, verso 15, respecto a lo que estoy mencionando. Lucas, capítulo 12, y vamos a leer en el verso 15, qué es lo que nos dice el Señor Jesús. Lucas 12, verso 15, y dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús nos está diciendo aquí, empieza a aclararnos. Aquí les dijo Jesús a todos aquellos judíos y gentiles que le escuchaban. Y hoy te está diciendo a través de mis labios, a ti que me estás mirando allá en la televisión, a ti que estás aquí congregado, Jesús nos está diciendo que nos guardemos de toda avaricia. Porque la avaricia es idolatría, es el amor al dinero. Entonces Jesús nos dice aquí que nos guardemos de toda avaricia. ¿Por qué? Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre piensa que va a disfrutar la vida cuando se afana en tener riquezas. No se conforma con lo que tiene. Ahora, Dios quiere que nosotros, sus siervos, su iglesia, su pueblo, nos está diciendo que nos guardemos de toda avaricia. Nosotros vamos a ser bendecidos cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra. Dios bendice la obediencia. Y aquí vemos entonces Jesús lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que la idolatría, la avaricia es idolatría, y dice que nos guardemos de esa avaricia, porque no vamos a ser felices. No vamos a ser felices. ¿Quieres ser bendecido? Hoy vas a saber cómo. Y dice que las bendiciones es el fruto de las obras de la fe. La gente vive afanada, luchando, y no logran lo que quieren. No lo logran. La Biblia dice que todo aquel que ambiciona riquezas viene a pobreza. El que ambiciona riquezas viene a pobreza. Y los que sí logran hacer riquezas, no es porque Dios los ha bendecido. Cuando tú estás siendo prosperado y no estás viviendo en obediencia a la palabra, no es Dios, el Santo de Israel, el que te está bendiciendo. Es el diablo que te está bendiciendo
¿Para qué? Para que tú vivas igual y contagies a los demás para que vivan igual y así estar en desobediencia a Dios. Y esos que son bendecidos, que logran la bendición según, esos no lo hacen de una forma justa, son injustos, mienten, defraudan, roban o hacen muchas riquezas vendiendo y negociando con cosas ilícitas, como drogas. Hay tanto negocio sucio y la gente quiere lo más fácil porque quiere llegar a tener riquezas y las busca. Pero esas riquezas que obtienen son de corta duración. O sea que así como se hacen ricos, así se les desvanece, así se les acaba. Y aparte, que ni la disfrutan. La tienen y no la disfrutan. Nada más andan cuidándose del gobierno, o porque andan haciendo cosas ilegales, o andan cuidándose de la competencia de otros que andan haciendo lo mismo, porque se están metiendo a sus terrenos y no disfrutan las riquezas que hacen porque fueron riquezas mal habidas. Y eso no les da bendición. Por eso Jesús dijo cuando empezamos la lectura que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No va a disfrutar la vida teniendo, entre más bienes que posea, va a disfrutar más la vida, no. Sino la vida la vas a disfrutar cuando vives en obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, quiere decir que le hemos creído a Dios. Y el creer es sinónimo de fe. Es por esa razón que dice, la bendición es el fruto de las obras de la fe. Cuando tú le creíste a Dios, tú actúas, obras, empiezas a trabajar lo que la palabra de Dios nos dice, y es cuando entonces Dios derrama bendición, porque eres fiel, obediente a lo que has creído. Jesús dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que no es que tú vas a hacer mucho, sino que Dios te va a poner en lo mucho cuando tú eres fiel a Dios. Cuando has ido incrementando tu fe por el escuchar la palabra de Dios, sea la palabra logos o sea la palabra rema que sale de la boca de Dios. Y ese tipo de gente que ambiciona y logra, como les digo, ilegalmente hacer riquezas, no las disfruta, porque sus delitos y pecados los alcanzan. Dios dice, y sus pecados los alcanzarán. Delitos y pecados. Porque cuando están haciendo esa cosa, están cometiendo pecado y a la vez están cometiendo delito, violando la ley de Dios y la ley de los hombres. Y terminan ese tipo de gente, termina peor, ni disfruta lo que logra hacer, muchos ni lo hacen porque mueren en el intento. Y no son felices. Ahora, hay muchos, y eso cristianos, hay muchos que buscan lo material, siendo cristianos, que ya creyeron a Dios, pero no ha crecido su fe. Buscan lo material. Y aunque no lo hacen de forma ilegal, violando la ley terrenal, pero sí lo hacen
violando la ley espiritual. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 25 al 34. Mateo 6 y versículos del 25 al 34. Ahí Jesús nos habla claramente a través de estas palabras. Dice: por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Oigan, hombres de poca fe, que dice que esa fe es tan pequeña, no produce las obras y por lo tanto no llega la bendición, porque la bendición llega cuando tus obras florecen. O sea que de la flor florece la obra y de la obra sale la bendición, sale el fruto. Entonces aquí vemos lo que Jesús dice, porque no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Aquí Jesús nos está hablando claramente, y esto va directamente a los cristianos, porque aquí lo dice en las palabras que el Padre dice: si el Padre viste la hierba que hoy es y mañana es echada al fuego, la viste, dice, ¿no hará lo mismo vuestro Padre Celestial? Ahí podemos entender que se está refiriendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos nacido de nuevo, se nos da el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Por esa razón aquí Jesús está hablando a los cristianos. Este mensaje es para los cristianos y para los que no son cristianos, para que vean cómo pueden llegar a recibir bendición de parte de Dios. Porque la bendición que Dios te da, te trae gozo, paz, y no se acaba. En cambio, las riquezas, las bendiciones que te da el diablo, porque el diablo bendice a los suyos también, les ayuda, pero esas bendiciones son a un interés muy alto. ¿Cuánta gente no hace pacto con el diablo y les ofrecen sus almas con tal de que sean famosos, hagan riquezas, y cumpliéndose el tiempo se acaba eso y pierden su alma? En cambio, con Dios es diferente. Con Dios es que hagas un pacto con Él, a serle fiel, y vas a ver las bendiciones como abundan.
Porque cuando tú eres fiel a Dios y a su palabra, es cuando Dios bendice. Porque cuando eres fiel a su palabra, produces la obra, o sea, haces lo que Dios quiere que hagamos. Entonces aquí vemos ya cómo Jesús nos habla a todos los cristianos que busquemos primeramente el reino de Dios. Hay muchos que no andan buscando grandes riquezas, cristianos, que se dicen cristianos, pero no buscan primero el reino de Dios. A veces cada domingo y a veces ni el domingo. Saben que necesitan la palabra, que el diablo los está acechando para apartarlos en cualquier momento, y en lugar de buscar primero el reino de Dios, buscan primero lo material. Y el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, que seas justo. Porque lo injusto Dios lo condena. Y tú no puedes estar trabajando donde algo se está haciendo injusto. Ahí nos habla la parábola del mayordomo infiel. Cómo trabajó muchos años con su mayordomo, con su jefe. Cómo trabajó de mayordomo. Pero hacía muchas tranzas a la gente. Y cuando llegó a viejo, que ya se dio cuenta que lo iban a quitar de ahí, ¿qué hizo? Se dio cuenta que en toda su peregrinar nomás había hecho daño, había ayudado a su jefe a hacer riquezas, estafando a los demás. Y esa parábola nos enseña que nosotros no podemos estar trabajando con ese tipo de gentes que hacen riquezas injustas. Por eso dice que cuando se dio cuenta de eso, el mayordomo infiel, ¿qué hizo? Buscó a sus acreedores que le debían a su amo. ¿Cuánto le debes? Tanto. A ver, ponle qué es tanto. Y le quitó, miró a varios y les quitó de lo que debían. ¿Por qué? Porque dice así, cuando ya deje yo de trabajar, entonces ellos me van a poder ayudar, porque si no ni me van a hablar. Y así es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos justos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, que seamos justos, y lo demás nos va a venir por añadidura. Eso es lo que Dios nos dice. Vamos a escuchar a Dios por medio de su palabra, qué es lo que debemos de hacer para ser prosperados y bendecidos. Una de ellas es lo que acabo de mencionar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? La Biblia nos habla cómo nosotros debemos de conducirnos en esta vida, en este mundo. La Biblia es el manual tanto del cristiano como la gente del mundo. La gente del mundo lo ignora. El cristiano que lo sabe, lo ignora voluntariamente. Y es por esa razón que no es prosperado el cristiano. No recibe la bendición como Dios quisiera bendecirnos. La Biblia dice que Dios se complace en bendecir. Quizás digas, bueno, si Dios se complace en bendecir, ¿por qué no me bendice? Analiza tu vida, ¿cómo estás? Analiza si estás verdaderamente obrando conforme a la palabra de Dios. Porque déjame decirte que la bendición que Dios te la da para que tú la compartas. Te la da
para que sigas produciendo más. Para eso te da la bendición. Pero ¿qué hace la gente? Dios le bendice y se hace arrogante. Se traga toda la bendición, aunque vea la necesidad de su hermano, aunque vea la necesidad de la gente del mundo, porque no necesariamente tiene que ser tu hermano para que lo bendigas en su necesidad. Dice el Señor, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, de la bendición que Dios te da aún a tu enemigo, dale de comer. ¿Y qué es lo que hace muchas veces el cristiano? ¡Qué ironía! Que se hace muy avaro y por esa razón no es bendecido, porque Dios detesta a la gente avariciosa. La avaricia es idolatría. Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros. Y si tú no usas la bendición que Dios te da para bendecir a otros y glorificar a Dios, esa bendición se va a acabar y déjame decirte que ya no va a llegar, porque lo que siembres cosechas. Si de la bendición que Dios te da usas para tus necesidades y ayudas al necesitado, es estar sembrando, que al rato te viene más bendición. Lo he dicho muchas veces, a la tierra le das un maíz y le echas agua y te regresa al 100 por uno, porque Dios es bueno. Entonces Dios quiere bendecirnos grandemente, Dios se complace en bendecir, pero Dios demanda obediencia. Y por esa razón es que muchos cristianos, yo se los digo porque lo he visto, cristianos que tienen años, y no pasan de lo mismo, de mal en peor, no son prosperados. Cuando recién te conviertes a Cristo, ahí empieza tu nueva vida, una vida espiritual. Y vas a ir siendo probado para ir pasando de nivel. Es como cuando entras al kinder. Para que llegues a la primaria, tienes que ir haciendo exámenes. Para que pases a la secundaria, igual. En la vida espiritual es lo mismo. Dios te bendice para ver qué haces. Si tú glorificas a Dios, Dios te va a bendecir a ti más. No porque Dios necesite, no. Porque Dios quiere ver que seas una persona agradecida, una persona que está dispuesta a dar. ¿Por qué? Porque Dios así es. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces no es posible que vivas con esa mezquindad, con esa avaricia. No es posible, porque el Espíritu de Dios nos va cambiando. Vas pasando por pruebas, tribulaciones. Yo lo digo por mí. Ya voy a cumplir 27 años de cristiano. Sufrimos muchísimo con mi familia. Llegamos a quedar sin nada de dinero. En una ocasión, en el año 2001, no tener ni para comprar 1 kilo de tortillas. Lo he mencionado, es un testimonio muy fuerte. Y yo a Dios le decía, así les pagas a los que te sirven. ¿Dónde están tus promesas? Dios cumple las promesas si tú cumples con lo que Él demanda. No te puede dar la promesa si tú no cumples con lo que Él demanda. Y yo pensaba que yo estaba cumpliendo y no era así. Y eso nos pasa. Pero cuando ya aprendes, cuando ya te das cuenta, es cuando ahí empieza a prosperarte Dios, porque tú empiezas a ser diferente. Y déjame decirte que cuando Dios bendice,
bendice a manos llenas. Mucha gente me mira a mí, se admira, ve las bendiciones que Dios nos da, pero es por la obediencia a la palabra, no porque Dios haga acepción de personas, que porque yo soy más bonito, más qué sé yo, porque esa mentalidad tiene mucha gente. Dios bendice la obediencia, seas como seas pobre, seas rico, seas feo, seas bonito, seas como seas. Dios bendice la obediencia. Cuando tú le crees a Dios y pones por obra su palabra, es cuando viene la obediencia. Y no hay nadie que la detenga, nadie te la quita. Y aunque tú no la quieras, no la estás esperando, te llega. Yo les contaba el año pasado, Dios me lleva en aumento, en conocimiento, porque Dios es bueno. Yo mencionaba el año pasado, es el año más mejor de toda mi vida. Nos bendijo grandísimamente el año pasado. Yo creo que somos muy escasos los que Dios nos haya bendecido así. Imagínense, el año pasado 3 carros nuevos, una casa nueva el año pasado. Y yo no buscaba eso. Yo he contado mi testimonio, cómo surgió todo eso. Dios me ha llevado con las personas correctas donde te van a bendecir. A ese hermano moreno de ahí, de trabajador de la marca Honda, en el dealer Honda. Él mismo me dijo, Dios lo trajo aquí para que yo lo bendijera. Fue mi primer carro en marzo del 2018, un Honda Pilot. Yo no lo esperaba. Yo tenía mi carrito ahí para ir a predicar. Estaba para ir a Guaymas, por allá con unos hermanos. Y Dios me llevó en ese carro. Y luego nos dio esta casa. Dios es bueno, pero Dios bendice la obediencia. Aquí vemos entonces que la gente anda buscando lo material y no lo encuentra. La clave para el cristiano es la obediencia, como mencionaba. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el verso 3 al verso 10. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, le está dando el consejo que si porque Pablo dejó a Timoteo de pastor en una iglesia, levantaba una iglesia y la dejaba de pastor, y él le decía cómo debería irse guiando. Por eso acá le dice en el verso 3 que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina, o sea, la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad? Es sinónimo de lástima, es sinónimo de compasión. Piedad, algo que sientes dentro de ti,
que sientes compasión por otra persona, que el dolor ajeno te lastima a ti. Entonces, esa es la doctrina, la enseñanza, que el cristiano debe de tener piedad, tiene que sentir el dolor ajeno. Que, como dijo Jesús, que sufras con los que sufren, que llores con los que lloran, que rías con los que ríen. Pero hay que entender eso. Entonces Pablo le dijo a Timoteo estas palabras. Dice que hay muchos que están envanecidos porque no enseñan la piedad, no enseñan la doctrina que Jesús menciona, y que nada saben, que deliran en cuestiones necias y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos. Y eso lo vemos en muchas iglesias, muchos líderes envidiosos, pastores que envidian a otros. ¿Por qué? Simplemente porque no están en la verdad. No han entendido la palabra. Dice aquí, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahí dice, privados de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Quiere decir que no tienen a Cristo. Por eso están privados de la verdad. Muy aparte de la verdad. Y dice que esos hombres son que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, da a entender esto, que aparentemente son personas que van a ayudar, sienten piedad por aquella gente, pero no es que verdaderamente sienten piedad y van a dar de la bendición que ellos tengan, no, sino que, dice aquí Pablo, dice, privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, nomás la toman como pretexto, dice, como fuente de ganancias. Ahí vemos, como fuente de ganancias, o sea, eso lo usan para poder ganar, estar sacando dinero. Se presentan con apariencia de piedad, que son acá muy buenas gentes y todo eso, pero es para sacar ganancias, y de esos hay muchos. Entonces uno tiene que tener cuidado, y esos que tienen ese estilo de vida, también este mensaje es para ustedes, que mientras tú no creas a Dios y pongas por obra lo que a Dios le crees, no puede llegarte la bendición, porque la bendición que te hace feliz, la bendición que permanece, la da Dios. Y lo que Dios te da, nadie te lo quita. Entonces aquí vemos ya lo que dice Pablo a Timoteo, y sigue diciendo, vamos a leer hasta el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? O sea, que estés contento, que hagas las cosas contento, que con lo que Dios te ha bendecido estés contento. Si no te ha bendecido mucho, pues infórmate, a lo mejor porque tú no has crecido espiritualmente. Yo he dado el ejemplo, no le vas a dar un billete de $100 a un niño que tiene 5 años, 7 años. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, no ha crecido. Entonces, si Dios no te ha bendecido a ti, es porque tu conocimiento está muy pobre, porque no has crecido. Y en lugar de que te sea para bien, te es para mal, porque alguien va a llegar, te va a golpear y te va para quitarte lo que tienes. Dios no quiere el mal para ti, Dios quiere el bien. Y Dios se complace en bendecir, como digo, pero Dios quiere que seas obediente a su palabra. Y aquí Pablo dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Oigan lo que dice, que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Oigan,
los que quieren enriquecerse. Dios no te va a dejar que te enriquezcas si tú eres un siervo de Él. Él te va a enriquecer de acuerdo a cómo tú vayas creciendo. Allá en Juan, vamos a leer este pasaje donde lo habla muy claro para entenderlo. En tercera de Juan, en tercera carta de Juan, y en el verso 2, ahí está escribiendo el apóstol Juan a Gallo. Gallo era un cristiano fiel que amaba mucho a Dios y estaba siempre dispuesto a dar de la bendición que Dios le daba. Y por eso aquí Juan, el apóstol Juan, le manda esta carta a Gallo y le dice en el verso 1 y 2, el anciano a Gallo. O sea, el anciano porque Juan ya estaba anciano. A Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Oigan lo que le dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Oigan lo que dice Juan. Le está diciendo a Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, si tu alma no prospera espiritualmente, no vas a ser prosperado en las bendiciones literalmente, o sea, en lo material. No vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Por eso aquí Juan le dice, yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios desea que seas prosperado en todo, desea bendecirte, pero necesita prosperar tu alma. Y eso solamente lo haces tú en tu libre albedrío que tienes. Eso lo haces tú cuando pones primero a Dios en todas las cosas. Es cuando Dios entonces te va a prosperar. Y no importa que no tengas nada, que digas yo soy muy pobre, yo pues así soy pobre y así voy a ser siempre. No, Dios quiere levantarte. Cuando tú llegas a ser hijo de Dios, vienes a ser hijo de un rey. Y Dios te va a bendecir si eres obediente, si produces, o sea, la obra, haces la obra que Dios demanda. Es cuando Dios prospera. Analiza la vida de todos sus siervos. ¿Quién de ellos fue pobre? Pero analiza su fe, cómo eran obedientes. Y yo te digo, porque como te decía anteriormente, yo aprendí eso y ahí voy echándole muchas ganas. Pero la bendición que me da es para bendecir a otros, a muchos. Yo siempre lo he dicho, yo no cobro por andar predicando. Y vieras cuánto gasto por llevar el evangelio a aquellos lugares recónditos en la sierra. Aunque me ves aquí con saco, corbata, es por presentación, no porque yo tenga mucho dinero. Es para que representar a Dios. Pero a mí me miras en la calle y muchas veces no me conoces. Muchos me conocen y me dicen, oiga hermano, usted es el de la televisión. ¿Por qué? Porque no me miras así como a muchos. Aunque Dios me ha bendecido, pero debemos de ser humildes. Entonces aquí vemos el ejemplo. Juan desea que Gallo, su consiervo de él, sea prosperado. Pero le dice, así como prospera tu alma. Entonces seguimos allá en Timoteo, donde dice el verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea que los que quieren enriquecerse y no están preparados para eso, Dios no los va a enriquecer. Se van a enriquecer ellos haciendo tranzas, como les decía anteriormente, porque Dios no se contradice en su palabra. Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oigan, cuando nosotros no vivimos conforme a la palabra, cuando ambicionamos cosas que no estamos capacitados para ellas, que Dios no lo desea porque no te va a bendecir. Dios sabe lo que Dios te va dando es porque eso es lo que tú estás capacitado para eso. Entonces no te va a dar cosas de más que te traigan maldición. Dios te va a bendecir de acuerdo a cómo tú vayas creciendo. Y dice que porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Yo conozco mucha gente que se han apartado de la fe. Déjenme decirles, de los que nos graduamos allá en el 99, éramos como 40. Éramos como 40. ¿Saben cuántos estamos todavía trabajando de esos 40? Somos como 2 o 3 si acaso. Yo nomás conozco a otro. Si somos 3, somos muchos. Todos los demás, muchos se han apartado. Otros pastores se han divorciado. Están de pastores todavía con otra mujer y ahí están. Pero de los que empezamos, solamente somos como 2 o 3 que estamos perseverando y siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Imagínense, por eso les digo, yo conozco muchos. En 27 años he aprendido mucho. Vamos a ver qué nos dice aquí. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan está hablando claramente para que tú seas bendecido. La bendición que Dios te da no es para que te la tragues toda, es para que suplas tus necesidades, vivas una vida digna, pero para que bendigas a otros. Porque la bendición es como el agua, tiene que ir fluyendo, corriendo, se va santificando, limpiando y va llevando vida por donde quiera que va corriendo el agua. Y vuelve a llegar de donde salió. Entonces la bendición Dios te la da para que vaya corriendo. Por eso hay mucho cristiano mediocre, mucho cristiano en grandes necesidades, porque no ha entendido. Si no da ni su diezmo ni su ofrenda, mucho menos va a dar a las personas necesitadas. Y aquí Juan lo dice bien claro, que aquel que se dice cristiano, que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, está diciendo Juan que Dios no está en él. ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él si no fluye ese amor de Dios? Porque el amor de Dios que llega a nosotros tiene que fluir. Tiene que fluir, la gente de afuera lo mira. Cuando tú buscas siempre el bienestar de otros y no el tuyo propio. Aquí lo dice bien claro entonces, que si tú ves la necesidad, tienes bendición, tienes bendecido, pero ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu mano, dice que cómo va a estar el amor de Dios en ti.
y esa bendición se te va a acabar y ya no regresa. Es como que en lugar de agarrar el elote, el maíz, te lo comes, en lugar de comerte una parte y el resto sembrarla para que te siga trayendo más. Así es la bendición. Eso es lo que Dios quiere y es lo que mucha gente no ha entendido. Por último, vamos a ver, con esto vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 2, perdón. Santiago, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 14 al 26. Con esto terminamos. Santiago capítulo 2 versos 14 al 26 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, tener fe, ya les mencionaba yo, es creerle a Dios. Creerle a Dios es tener fe. ¿De qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué te aprovecha? Si tú tienes bienes y ves la necesidad de tu hermano, esa fe no te sirve de nada. Y esa bendición se te va a acabar, esos bienes. Así también dice Pablo en Santiago, en el verso 17. ¿De qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De ahí viene el título del mensaje. La bendición es el fruto de las obras de la fe. Si tu fe no produce obras, no vas a tener fruto, no vas a ser bendecido. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí en Santiago, hay muchos, nos está hablando porque hay muchos que tienen fe. Se dicen que tienen fe. O sea, que le creen a Dios, pero no tienen obras. ¿Qué quiere decir? Que dicen que creen a Dios, pero no le obedecen. Eso es que no tienen obras, no obran en la palabra. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, las obras dan a entender a la gente, de acuerdo a cómo tú obras, das a entender a la gente qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. Pero déjame decirte que aquí en este pasaje, en el verso 18, donde dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, puedes mirar, yo conozco personas que son muy buenas gentes. Muy buenas gentes. Que creen en Dios, pero no tienen fe. Porque no le creen a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay muchas gentes que son muy buenas porque eso le han enseñado su religión.
que haciendo buenas obras te vas a salvar, que haciendo buenas obras vas a mostrar, es lo que dice Santiago aquí, que vas a mostrar por tus obras vas a mostrar tu fe. Pero si tú verdaderamente tienes esa fe, no nada más vas a obrar en la palabra, a ser buena gente, sino, dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Si está Cristo en tu corazón, tanto vas a hablar de Cristo, de la salvación en Cristo, como también vas a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mandato de Jesucristo. Entonces hay que entender esto bien claro, que si tú tienes fe, pero no produce obras, de nada te sirve. Pero si tú haces buenas obras, pero no has proclamado tu fe, porque no has proclamado tu fe, no le has dicho al Señor que crees en Él, en su sacrificio, no le has dicho al Señor que lo recibes en espíritu en tu corazón, entonces no tienes la fe. Haces buenas obras, pero no tienes la fe. O si lo has hecho, pero en tu corazón verdaderamente nunca lo sentiste, sino porque te dijeron, entonces de nada te sirve. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú nunca hablas de Cristo, te da vergüenza hablar de Cristo en la escuela, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, entonces tú no tienes a Cristo en tu corazón, no le crees a Él. Y no importa cuán buena gente seas, porque las obras no te salvan. Las obras es el fruto de tu fe y te da la bendición. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, ¿qué está diciendo aquí Santiago? ¿Más quieres saber, hombre vano, que tu fe sin obras, que la fe sin obras está muerta? O sea, si tú tienes fe pero no obras de acuerdo a tu fe, esa fe no sirve, está muerta. Y pone el ejemplo, como Abraham, el padre de la fe, su fe se perfeccionó por la obediencia cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham no lo dudó. Ahí se perfeccionó su fe y actuó juntamente, dice. Nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, la fe se perfeccionó por las obras. Cuando tú obras en la palabra de Dios, tu fe se va perfeccionando. Quiere decir que Dios mira que tú verdaderamente le crees a Dios en todo. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mira, Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. ¿Qué cosa dice Jesús? Jesús mismo también dice lo mismo. Ya no los llamaré mis siervos, sino ahora les llamaré amigos, porque el amigo sabe lo que el amigo hace. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Entonces, acá Abraham llegó a ser amigo de Dios. Nosotros venimos a ser amigos de Jesús y también hermanos de Jesús. Amigos y hermanos. Hay muchos que son hermanos, pero entre ellos no son amigos. Se odian entre hermanos y son hermanos. Entonces nosotros en Jesús somos hermanos de Jesús porque tenemos del mismo espíritu, y también nos menciona amigos. Amigos.
24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que no necesitas solamente la fe, sino eres justificado por las obras de tu fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, Rahab, la que estaba allá en Jericó, cuando envió para que fueran a conocer la ciudad, para tomarla, al pueblo de Dios, dice que allá Rahab vivía en la parte alta, pegado al muro, y los que fueron de espías que enviaron, ¿verdad? Que envió Moisés, ¿qué fueron a hacer? A chequear, a ver cómo estaba la ciudad. Pero allá fueron descubiertos y los andaban correteando, los andaban buscando para matarlos. Y ahí Rahab los escondió, los metió a su casa y los escondió arriba en el tapanco que le nombran. El tapango los escondió. Y cuando le preguntaron que si no los había visto porque iban tras de ellos, ella les dijo, se fueron por aquel lado, corran, alcáncenlos. O sea, los escondió y todavía les dijo de que iban para otro lado para desviarlos, para ayudarlos. Entonces, Rahab ya había oído hablar de Dios, de las maravillas, cómo había abierto el mar y tantas cosas que Dios el Padre había hecho con su pueblo. Rahab ya había oído y esto le ayudó, esto hizo, como ella ya había oído y creía, confirmó aquí que sí creía en ese Dios, ayudando a aquellos del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que salvó su vida y de los suyos que entraron en su casa. Entonces, la fe produce obras. Y si no obras conforme a las obras que debe de producir la fe, entonces tu fe está muerta. Con eso termino. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin el espíritu está muerto, porque ese espíritu es el que da vida. Aquí pone el ejemplo Santiago, donde dice, así también la fe sin obras está muerta, de nada te sirve. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes aquí presentes y también con todos ustedes que están allá en las redes sociales, que están mirando este video. Yo soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que Dios te bendiga grandemente. Hoy aprendiste cómo es que Dios puede bendecirte. Y no importa si seas el más pobre, que tengas una chocita, una casita muy humilde. No importa. Sé obediente a la palabra. Busca primero el reino de Dios. Dedícale tiempo a Dios. Y vas a ver que Dios te va a sacar de esa pobreza. Dios te va a bendecir grandemente. Y no vas a tener necesidad de nada. Porque son promesas de Dios. Pero búscalo primero a Él. Demuéstrale que verdaderamente lo amas, dedicando el tiempo. No nada más cuando te acuerdes o cuando tengas problemas o cuando tengas tiempo. Porque muchas veces, no, es que no tengo tiempo porque voy a trabajar. No tengo tiempo porque tengo mis animalitos y tengo que irles a dar de comer. O no tengo tiempo porque voy a sembrar. ¿Por qué no dejas que mejor la palabra quede sembrada en tu corazón? Y ya después vas a ver los resultados. Dios es bueno. Deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes, válgame la redundancia, en llamarme. Que Dios los bendiga. Mi teléfono es área 210-831-1199. Y nos vemos la próxima. Adiós.